De redes sociales, aquí estamos con mucho gusto. En un video más vamos a platicar de algo que se ha puesto muy de boga en los debates futboleros y fuera de ellos, que es el caso de los jugadores y la fiesta. Los futbolistas, los deportistas, sobre todo, bueno, lo que ha pasado con los futbolistas de Chivas, Calderón, el caso de Alexis Vega y este chico Martínez. Estas historias de los jugadores fiesteros han sido de toda la vida. Jugadores nacionales, internacionales. Aquí vamos a dar un repaso de algunos futbolistas legendarios que tienen sus anécdotas, sus historias, algunas tristes, sobre cómo se manejan fuera de la cancha. Vamos a empezar con el icónico Luis el Pirata Fuente. Dice la biografía del cronista veracruzano José León que literalmente pues era un jugador que le gustaba mucho la bohemia, la farra, y que en ocasiones los entrenadores o algunos de sus compañeros lo tenían que sacar de las cantinas, del cabaret, porque traía una de aquellas, pero que a la hora del partido era un jugador extraordinario. Dicen que se curaba la borrachera en el terreno de juego. Fue un futbolista que en aquella época fue a jugar al fútbol español, al Racing de Santander, fue a jugar al Vélez Sarsfield, un extraordinario jugador. Luis el Pirata Fuente. Digo, usted seguramente reconoce el nombre por el estadio del equipo de los Tiburones, ¿no? Pero bueno, pues ese es el origen de este grandioso futbolista que también era un hombre que le gustaba la farra, aunque también en su biografía cuentan que a pesar de que le gustaba la noche y la bohemia, las mujeres, él estaba desde el inicio, el primero en ir a entrenar era Luis el Pirata Fuente. Parte de lo que se menciona en las historias que hay del fútbol mexicano, del fútbol internacional, de jugadores que, reitero, ligaban la noche con su profesión. Luis el Pirata Fuente. Otro es, este extraordinario jugador, Garrincha, Manuel dos Santos Garrincha, que le decían Garrincha porque una de sus hermanas lo apodó así, porque Garrincha es como un pájaro feo que se movía mucho. Así visualizaban a Garrincha, para muchos uno de los mejores extremos o el mejor extremo en la historia del fútbol. Seguramente en la historia de este deporte estaría entre los 10 mejores. Un futbolista extraordinario, aquel extremo que mandó llamar el técnico de Brasil de última hora en el 58, junto con Pelé, y se convirtió en un jugador fenomenal. A pesar de sus problemas físicos, de su rodilla, de que tenía una pierna 6 centímetros más corta que la otra, de un problema en la columna vertebral, fue una leyenda del fútbol, pero a la vez su historia fuera del terreno de juego también lo dejó marcado. Murió muy joven, murió a los 49 años de edad, muchos hijos, muchos problemas familiares, murió, diría yo, en el abandono. Digo, para ser la leyenda que es Garrincha, desde luego tuvo muchísimos problemas con el alcohol, la fama no la supo controlar, y este es otro de los casos de grandes jugadores que también, tuvieron ese problema con el alcohol. George Best, quizás estos dos, Garrincha y George Best, sean los mejores extremos en la historia del fútbol. Este jugador está considerado entre los 3 o 4 más grandes futbolistas en la historia del Manchester United. Para hacerle una similitud fuera del terreno de juego, Josh Best es como
lo que era en su momento David Beckham. Es decir, era el tipo guapo que salía con Miss Universos, que pues las marcas comerciales no buscaban. La diferencia es que David Beckham fue un jugador disciplinado y George Best no. Claro, George Best era un extraordinario jugador que estuvo con sus problemas del alcohol a tal grado que, a pesar de que mucha gente a lo mejor lo hubiera envidiado porque jugaba en el Manchester United, porque fue famoso, porque estaba con mujeres muy, muy hermosas, de hecho bromeaba con su estilo de vida. Un día dijo, pues sí, dejé las mujeres y el alcohol, y esos fueron los 20 minutos más terribles de mi vida. Cosas así bromeaba George Best, pero ya al final de su vida hay una frase que él dice o le da a sus seres queridos que quiere que la difundan, y la frase de George Best, que es muy fuerte, dice: no mueran como yo. No mueran como yo. Imagínese usted, como alertando a la gente de que pues tener cuidado con el consumo del alcohol, de no pasarse, ¿no? De no pasarse. Paul Gascoigne. ¿Se acuerdan de Paul Gascoigne? Qué gran jugador era. Medio volante, con el Newcastle, con el Tottenham, con la selección inglesa. Dicen sus entrenadores que evidentemente no desarrolló todo su potencial por el problema del alcoholismo, o por las fiestas, o por la falta de disciplina. Cuando terminó su carrera, pues cayó en depresión, tuvo muchos problemas familiares, problemas mentales. Paul Gascoigne, otro claro ejemplo de que pues la fiesta no ayudó en nada para su carrera. Aún así dejó grandes pinceladas en el mundo del fútbol, Paul Gascoigne. De los brasileños, pues ya las historias que hay de Ronaldo y de Romario, pues son muchísimas, ¿no? Desde aquella anécdota de Romario y Johan Cruyff, donde Romario le dijo que quería ir al festival, que Cruyff le dijo, bueno, anótame 2 goles, y si anotas 2 goles te dejo ir. Pues anotó 2 goles en un partido, le pidió el cambio y dicen que se fue. Esa anécdota la cuenta el propio Johan Cruyff, en paz descanse, ¿no? Ronaldo, bueno, pues hace poco salió una declaración de Capello diciendo que, bueno, cuando estaba en el Real Madrid, pues que digamos que el vestidor olía alcohol, por decir algo, y evidentemente pues era Ronaldo y sus fiestas. Aún así, qué par de jugadores, qué par de monstruos del fútbol, Romario y Ronaldo. Otros jugadores fiesteros, bueno, Ronaldinho, pues ni se diga, ¿no? A pesar de que lo ganó todo, este sí lo ganó absolutamente todo. Creo que Ronaldinho seguramente hubiera estado entre los 3, 4 mejores jugadores de la historia del fútbol. Habrá quien lo ponga así, habrá quien diga que sí. Lo que pasa es que su gran momento pues solamente duró muy poco, la verdad, que fue en el Barcelona, dada su calidad. Acá en México lo trajo el Querétaro, y usted recuerda pues algunas pinceladas, pero el propio presidente del Querétaro, me parece que se apellida Villanueva, pues él dijo, pues te voy a traer al Querétaro sabiendo que te gusta la fiesta y la bohemia, ven a divertirte. Y bueno, pues llevó al Querétaro a una final del fútbol mexicano, el gran Ronaldinho. Otro, este quizás sea de las que más duelan, porque de todos los demás que estamos hablando, bien o mal, pues su carrera deportiva fue muy, muy, muy buena, ¿no? Josh Best, Garrincha, el caso de Paul Gascoigne, pero Adriano, algunos dicen que era un elemento que podía llegar
a ser uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol o uno de los mejores delanteros. Era una bestia, Adriano, pero este sí terminó mal, de verdad. Dicen que la depresión, pues, le golpeó cuando murió su padre, el gran Adriano. Quizás usted lo recuerde, lo ubique con el Inter de Milán, sobre todo. Adriano, extraordinario jugador de fútbol con la selección brasileña también. Fútbol mexicano, él es Manuel Manso. Miren la frase que le dijo a Roberto Gómez Junco en una entrevista: debí jugar 4 mundiales y no jugué ninguno. Esta frase de alguna manera resume lo que fue Manuel Manso. Algunos dicen que Manuel Manso tenía más calidad que Hugo Sánchez, pero desde luego la fiesta, el alcoholismo, pues lo llevó a ser un buen jugador, pero no lo extraordinario que pudo ser. Hay un libro, no sé si es escrito por él mismo, donde señala que un día estaba tan mal Manuel Manso que se avienta a una alberca, pues la alberca no tenía agua por poco y se mata. Manuel Manso. Esta es la mejor frase. Esta frase de alguna manera resume lo que fue su carrera. Pudo haber sido brillante, pudo haber ido a 4 mundiales, empezando con el 78 probablemente, y no jugó ninguno. Manuel Manso, un jugador formidable con los Pumas de la UNAM, pero que no pudo desarrollarse por esa cuestión de la fiesta. Otro elemento que también, bueno, otros, digamos, más recientes, ¿no? Que siempre nos quedará la duda hasta dónde pudieron haber llegado, ¿no? Marco Fabián, pues tiene una carrera interesante, fue campeón en Alemania, ganó la medalla de oro, lo mismo que Giovanni Dos Santos, pues estuvo en el Barcelona. Hay una fotografía donde son presentados, no sé si usted lo recuerda, Giovanni Dos Santos y Luka Modric. Y tú dices lo que pudo haber sido Giovanni Dos Santos. Por un lado, pues Luka Modric, pues tiene 30 y tantos años, 37 años, todo profesional, figura del Real Madrid, figura internacional, llevó a Croacia a finales del Mundial, llevó a Croacia a la final de la Nations League. Y Giovanni Dos Santos, pues solamente nos regaló chispazos y el cuestionamiento de lo que nos quedó a deber, o le quedó a deber a él mismo, o a lo mejor él así quiso vivir pues su carrera, su estancia en el fútbol. El Gullit Peña. Esta sí duele, ¿no? Porque recuerdo que cuando íbamos a ir al Mundial con Miguel Herrera, era el Gullit Peña y los demás. O sea, creo que todo el ambiente futbolero sabíamos que había un titular, sabíamos que había un jugador que iba a estar en el Mundial, que era el Gullit Peña. Y de repente se perdió y se perdió y se perdió al grado de que, pues, a mí, la verdad, me quito el sombrero y mis respetos para el manager del Gullit Peña. No sé quién sea el representante del Gullit Peña, pero el que lo esté llevando a equipos de todas partes del mundo, mis respetos. Porque, pues todos sabíamos que tenía mucho talento, pero la indisciplina, pues difícilmente te va a llevar a algo, ¿no? Eso creo que lo sabemos todos. Y ya para ir cerrando, pues el famoso caso de Alexis Vega. Hoy creo que ya se reintegró a los entrenamientos del Guadalajara. Pero me parece que lo hizo el Guadalajara más porque no tuvo la opción jurídica de hacerlo a un lado, porque no tuvo la posibilidad por el contrato, por lo que le costaba a Guadalajara, que por otra cosa. Hay por ahí un video de Alexis Vega, creo que con el Canelo Angulo, un jugador de Guadalajara que hace o hacía podcast, donde él señala que desde que estaba en el Toluca,
En las inferiores del Toluca hacía ese tipo de cosas. Se iba de fiesta antes de los partidos. Ni siquiera era jugador de primera división. Yo recuerdo, en paz descanse, que Jorge Vergara señalaba: los jugadores deberían tener un trabajo de tiempo completo. Vamos, se entiende que el trabajo del futbolista es de tiempo completo, pero él señalaba no solamente el entrenamiento de la cancha. No, Vergara quería entrenamiento en la cancha, 2, 3 horas, lo que tuviera que durar. Aparte, pues, clases de inglés o de educación financiera o de psicología, porque todo esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo muchas veces en el fútbol, en el boxeo y en la vida. De repente te llega dinero y no sabes qué hacer, pero aquí la situación es muy clara. Todos estos ejemplos que hemos puesto, pues de alguna manera les afectaron en su rendimiento deportivo. Hasta los más grandes, hasta George Best, hasta Garrincha, hasta el Paul Gascoigne. Y en el caso de Alexis Vega y de los jugadores de ahora, pues se ve que por lo pronto, bueno, pues van a regresar al Guadalajara, pero no terminan por ubicarse. Uno pudiera pensar 2023, con redes sociales, con más información, pues los jugadores lo van a entender, los jugadores van a saber que hay tiempo para todo. Pues uno sabe que no son santos, pues son jóvenes, tienen lana, está bien, pero ¿cómo lo haces en la concentración de tu equipo? ¿Cómo lo haces sabiendo que hay cámaras por todos lados ya? En fin, esto va a seguir. Ojalá que hubiera una educación integral como lo quería Vergara en el futbolista, porque por mucho talento que puedas tener, la disciplina pues te va a llevar a otro nivel. Creo que hay jugadores que la disciplina les ha marcado su carrera, aparte del talento. Creo que si tenemos que citar dos ejemplos, sería Hugo Sánchez. Hugo Sánchez podrá hacer 1000 cosas, Hugo Sánchez, pero era todo disciplina, todo corazón en la cancha, en el terreno de juego. Y el otro, pues, es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, a base de disciplina y, claro, un talento enorme, pues lo ha llevado a ser el jugador que es. En fin, ya veremos qué pasa con estas historias que siguen y seguirán durante pues mucho tiempo, mientras no se consiga una educación integral para los deportistas. Gracias, nos escuchamos, nos vemos en la próxima ocasión.